Antes de comenzar con el video, te pedimos que te quedes hasta el final donde les contaremos algo, ya que a partir de ahora, también te tocará aparecer en Desoxigenados. Bienvenidos nuevamente a otro videoblog de Desoxigenados. Hoy hablaremos sobre las vacaciones. ¿Jopi? ¿Cómo no? Todo bien. ¡Boludo! ¡Se vienen las vacaciones! ¡Qué buena onda, viejo! Sí. Hay que hacer cosas productivas y Claro, hacer que nuestros padres se claro. llenen de orgullo de nosotros. Esa es la actitud, boludo. ¡Hacer cosas productivas! Después, viejo. Viejo. ¿Tanto tiempo? Ey, ¿qué hiciste en las vacaciones? Y dormí, jugué Play, le bañé a mi perrito y eso es lo que hice. ¿Y vos? Y yo trabajé. ¿En dónde me trabajaste? Y yo fui administrador de página de Facebook. Y publicaba memes y esas cosas. Ah, qué bien, viejo. Para las personas que trabajan y tienen vacaciones, les aclaro algo. No todos están contentos de eso. Pedazo de cielito lindo, ya llegué al trabajo. ¿Y adivina qué? Tengo vacaciones por un mes. ¡Ay, amor, en serio! ¡Vamos a pasarla súper bien! Puta carajo, ahora tengo que aguantar a este viejo por un mes. Una cosa que sí es cierto es que en las vacaciones no todo es color de rosa. Boludo. Vamos a dormir ya, no se tarde ya. No me importa, total mañana podemos despertarnos a la hora que queramos si estamos de vacaciones. ¿Y sí? ¡Despiértense, chicos! Y no podemos olvidarnos de nuestros hermosos transportes públicos, señores, que durante todo el año es un desastre total. Pero en las vacaciones cambia un poquito la cosa. Y algo que a más de uno le habrá pasado es cagar sus vacaciones gracias a su mal desempeño durante el año. ¡Bien! ¡Al fin ¿Qué vacaciones! vacaciones ni qué nada? Te aplazaste en 6 materias, anda tú ya y te estás perdiendo tu profesor particular. ¡Vamos que! ¡Fuera! Pero hay algo mucho peor que eso, y es quedarte como todo un forever alone. ¡Bien, carajo! ¡Por fin vacaciones! Le llama a Juan para ir a jugar fútbol. Hola, Juan. ¿Estás de viaje? Dirá, ¡corre! Bueno, le llaman a Pedro para ir a jugar. Pedro, vos también estás de viaje. En Argentina. Hola, Raúl. En México de viaje. Hola, Pepe. España. ¡Corre! Uno menos. José. Tampoco estás en el país. Hola. Hospital para amigos. ¿Estás de viaje también? Hay algo que a muchos de pequeños nos marcó en la infancia, y es que nos mandaban a este lugar. Mami, yo en estas vacaciones voy a salir a todos los lugares a jugar fútbol con mis amigos. Ja, tranquilo, mi hijo, no hace falta. Ya te inscribí en la colonia de vacaciones y vas a irte ahí todos los días por estos 3 meses. Mami, pero yo quiero salir con mis amigos. ¡Te vas a ir a la colonia de vacaciones y punto! Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy, pero esperen. Antes de terminar con el video, les vamos a contar lo prometido. En el siguiente video, o tal vez en el siguiente, vamos a interactuar con ustedes. Y para empezar y acomodarnos mejor, esta vez le va a tocar a nuestro Twitter. Ya después lo haremos con Facebook, YouTube o donde sea. La cuestión es que vamos a contestar sus preguntas, pasar en pantalla los tweets que nos manden, y también sus opiniones sobre Desoxigenados, sean buenas o malas. Y lo más interesante de todo esto es que vamos a pasar los tweets de todas las personas que nos escriban. Sí, absolutamente todos. Así que ya sabes, anda a Twitter, escribinos en @desoxigenados y hacenos tus preguntas, decinos qué te parece Desoxigenados, deja una crítica, votá por quién es el más lindo, lo que sea. Y como siempre, no se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Comenta acá abajo qué es lo bueno y lo malo de tus vacaciones. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y si querés reírte en internet, no te olvides de visitar a Humor Paraguayo en Facebook, donde encontrarás los mejores memes y los videos más chistosos. Nos vemos en el próximo vlog. Boludo, al fin sacaron la... Really, nigga?